Bienvenidos y bienvenidas a todos a la sesión informativa del Máster Online en Nuevas Narrativas Audiovisuales. Yo soy Elena y hoy tenemos con nosotros a Chema Alguacil y a David Fernández que nos harán la presentación. Os comparto un poco la presentación, ¿vale? Un segundito. Antes de darles paso a ellos, ¿vale? Lo que haremos es presentaros un poco lo que es la escuela para que lo podáis ver y conocernos un poco, ¿vale? Un segundito. Perfecto. Como os comentaba, al final de la sesión dejaremos unos minutos para que les podáis hacer preguntas, ¿vale? A Chema y a David, pero antes me gustaría presentar muy brevemente quién es la BASAT para que aquellos que no nos conozcáis tengáis la oportunidad de hacerlo. La BASAT es una escuela online en diseño, fotografía y creatividad y hemos querido resumir en 3 conceptos que creemos que nos definen muy bien y que os van a ayudar a entender cómo trabajamos. El primer concepto que nos define muy bien es la profesionalidad. Todos los profesores que tendréis en la BASAT cuando estéis dentro del máster son profesionales en activo del sector que combinan su profesión con la docencia en el máster. Esto os va a ayudar mucho no solo a poder aprender los conceptos más técnicos o teóricos, sino también a entender el día a día del sector y todas las curiosidades del sector. Otro punto muy importante para nosotros es la práctica. En la BASAT trabajáis a través de proyectos prácticos, como por ejemplo este ejemplo, que es un proyecto de una alumna de un máster de Motion Graphics. Esto os va a ayudar porque al salir del máster vais a tener mucho material para vuestro portfolio personal que os va a poder ayudar a entrar en el mundo laboral. Y otro concepto muy importante para nosotros es la proximidad. Aquí podéis ver una parte del equipo de la BASAT. Nosotros trabajamos día a día para que exista esta proximidad, tanto entre los alumnos como los profesores, con nosotros, con todo el equipo. Está por un lado el departamento de académico, que son aquellas personas que cuando ya estáis matriculados y matriculadas, os ayudan, os explican cómo funciona el campus, si tenéis cualquier problema, no habéis podido hacer una entrega, cualquier cosa, os ayudan, están allí para vosotros y también para hacer contacto con los profesores. Está también el departamento de asesoras, que son aquellas personas que cuando pedís información os dan toda la información sobre el máster, os asesoran sobre qué máster os puede encajar mejor y os ayudan a matricularos. Y estamos también en el departamento de comunicación. Y nada, ya para terminar, deciros que la próxima convocatoria del máster en Nuevas Narrativas Audiovisuales es en mayo de 2022. Como os comentaba antes, cualquier duda que tengáis o si queréis consultar más másters o lo que sea, lo podéis hacer en labasat.com. Y ya os dejo con Chema y David, que son, como os comentaba, los codirectores del máster y también los fundadores de Umbra. Y nada, deciros que si os queda cualquier duda, cualquier cosa al terminar la presentación, que no queda resuelta luego en las preguntas, nos podéis mandar un correo a info@labasat.com y también os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que allí podréis ver proyectos, trabajos de alumnos, de profesores y estar un poco al día de las novedades de la escuela. Y ahora sí, Chema y David, si queréis, os doy paso. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir el documento y con eso Genial. empezamos con la introducción. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, perfecto, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues básicamente nosotros somos una dupla de realizadores. Dirigimos piezas con carácter casi siempre comercial, en el sentido de que llevamos trabajando juntos unos 5 o 6 años más o menos. Como realizadores bajo el nombre de Umbra llevaremos, no llega a 3 años. Y bueno, o sea, cuando la escuela nos propuso hacer este máster, un poco nos miramos a nosotros mismos, qué tipo de contenido podíamos llegar a ofrecer al alumno, en el cual con el ejemplo, con qué tipo de códigos estamos acostumbrados a trabajar tanto en lo comercial como en lo personal, y un poco en base a eso hemos ido trazando las líneas que forman los módulos, así como muy a grandes resúmenes de lo que ahora vais a ver. Entonces,
Nosotros llevamos pues una trayectoria más o menos en paralelo. En los últimos años David venía del tema de la postproducción y la realización, yo venía de la parte de la dirección de arte y la realización, y como figuramos un grupo de hace unos años en el que éramos una especie de semiproductora donde nos autoproducíamos ciertos proyectos, donde empezamos a dirigir juntos, y básicamente en los últimos 3 años bajo el nombre de Umbra, pues hemos empezado a a dirigir películas de un carácter comercial, de un carácter narrativo en el que la impronta a nivel artístico nos gusta mantenerla siempre bajo un nivel alto, y sobre todo en este ejercicio que queríamos haceros cuando la BASAD nos propuso hacer el máster, nos gustaría enseñaros primero la experiencia que hemos adquirido en toda la parte comercial, pero sobre todo la experiencia que hemos ido adquiriendo en la parte de los trabajos personales que hemos desarrollado bajo el nombre de Umbra. Bueno, nosotros trabajando intentamos, o al menos es parte del proceso, intentamos crear un estilo propio, un lenguaje propio dentro de las posibilidades de cada proyecto y las necesidades del cliente. Como decía Chema, trabajamos para proyectos comerciales, para contenido de marca. Casi siempre hay una marca detrás o hay un interés, una marca, un interés comunicativo, pero intentamos como sello, como factor común en todos los proyectos, que crear ese lenguaje propio y que con el tiempo pues ese lenguaje propio pueda crear un sello. Y en eso se basa mucho o gran parte del concepto de cómo está construido el máster, que ahora iremos viendo de las partes del máster, porque creemos que es el punto diferenciador entre un creador u otro, ¿no? El poder conseguir un estilo y una voz propia. Tenemos aquí una pequeña muestra de algunos de nuestros trabajos. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras loca, se me corta el aire. Te asomo hasta la ventana al final del día. En mi pecho te brillaba una luz prendida. Vale, ahora os haremos una pequeña introducción antes de hablar de cómo está estructurado el máster, que vertebra básicamente sobre la idea esta que decíamos de la voz propia o la identidad propia y por qué creemos, ¿no? que es importante. Algo que nos preguntábamos cuando empezamos a diseñar el máster era, sobre todo, qué podemos aportar nosotros. Nosotros la forma en la que podíamos aportar al máster era enseñaros con nuestra voz propia el proceso en el que estamos, porque al final este proceso dura siempre, no es un proceso que se acabe, o una varita mágica que te toque y que ya estés preparado para ello, sino que simplemente lo que queríamos es compartir nuestra experiencia y compartir la experiencia de una serie de profesionales que admiramos y conocemos muy bien su trabajo y que creemos que tenemos muchos nexos de unión durante todo el proceso que se tiene que llevar a cabo para poder dar forma a un proyecto, desde bajar una idea hasta el rodaje final, por así decirlo, con todo lo que eso conlleva luego de preproducción, que sería sonido, color, etcétera. Entonces, básicamente, en ese compartir se basa este máster. Y un poco esta frase de Bresson es algo que
que nos planteamos mucho cuando, por ejemplo, decidimos salir del margen que nos crea el cliente a la hora de definir un brief con una idea que muchas veces viene dada y con un objetivo que muchas veces es el de la marca y nos dice qué hacer y nosotros decidimos cómo hacerlo. Muchas veces nos hacemos esta pregunta que veis en pantalla cuando hacemos nuestros proyectos personales. Es la base de todo ello. Hemos intentado perder. Parece que hoy en día las dinámicas siempre van a que la forma de comunicar están basadas en tendencias, en modas y que van cambiando constantemente, pero que lo único que consiguen es que todo el mundo, no todo el mundo, pero que gran parte del contenido que se genera suena lo mismo, Sí. Tiene la misma estética, tiene el mismo ritmo. Al final no hay nada que sorprenda. Lo que intentamos potenciar o queremos potenciar con este máster, y de aquí esta frase, es perder el miedo a buscar tu propia forma de comunicar. No por crear una forma de comunicar que esté fuera de la tendencia actual va a ser peor, posiblemente va a ser mejor porque vas a crear algo, ¿no? Como por la frase de Bresson, ¿no? Haz visible lo que sin ti nunca se hubiera visto. Como mantra creemos que es un mantra, luego es muy difícil luchar contra las modas y las estéticas, pero es un mantra que creemos que no hay que perder nunca. ¿Y cuál debe ser el proceso para ello? Pues tenemos estas frases de Jaime Rosales, que es un libro que os recomendamos muchísimo, en el cual dice: un cineasta tiene dos opciones y solo dos, o convertirse en un resistente o en un colaborador. Colaborar consiste en adoptar las ideas del poder dominante y la estética del poder dominante. Resistir pasa por enfrentarse al pensamiento dominante y crear una estética diferente. Suena como muy de vanguardia, como un discurso como muy de principio del 20, ¿no? Donde todo eran sueños imposibles y tal. Pero realmente es un poco el resumen de lo que ahora os estaba diciendo David. Es el hecho de vamos a atrevernos a hacer algo diferente. Y para hacer algo diferente hay que pensar diferente. La amalgama, la estandarización que las ideas provoca sobre el pensamiento único, por así decirlo, o no solo único, sino el pensamiento estándar, sería igual la forma ideal de expresarlo, hace que también el hecho de bajar unas ideas para llevar a cabo tu obra también sea estándar. Y solo para eso es necesario entender que desde la idea, desde el inicio, hay que empezar de forma diferente para acabar de forma diferente. Y luego Jaime Rosales también en su libro tiene una frase muy bonita que dice: el proceso necesario para ser un buen artesano son la observación, la paciencia, la perseverancia, la humildad y el amor por las cosas bien hechas. Las cualidades necesarias para ser un artista son el inconformismo, la imaginación, la rebeldía, la observación y el amor por lo nuevo. Al final estas dos citas son un resumen muy claro de la base y la identidad del máster, o al menos lo que pretendemos con él. La primera, que es lo que justo estábamos hablando, de huir de estereotipos, ¿no? Al final el poder dominante hoy en día está claro que las redes sociales son un gran poder dominante, que nos están insuflando contenido constantemente y a veces hace que sea difícil mirar hacia otro lado. Y la parte que es el beber de todas las fuentes posibles. Y veréis que en el máster lo hemos planteado de manera que parte de los profesores o parte de la temática que se está dando no la van a dar solo profesionales del medio audiovisual o del vídeo, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a abrir el abanico lo máximo posible para ver fotógrafos o editores de foto, porque creemos que contra más abramos las miras, mejor. Y, lógicamente, el máster tiene unas limitaciones, unas capacidades. Si pudiéramos tener arquitectos y escritores, pues mucho mejor. Pero, al final, el concepto es no limitarse solo. O sea, si queremos hacer cine o películas o piezas, digámoslo como queramos, no nos limitemos solo al mundo cinematográfico, sino abramos las miras, porque eso es lo que hará que nuestro bagaje y lo que estemos ofreciendo sea interesante. Y eso es lo que nos ayudará a crear esa identidad propia. En este mundo de la disrupción, por así decirlo, cuando intentamos linkar o dar una explicación el por qué se llama el máster Nuevas Narrativas,
básicamente viene un poco con el ejemplo de lo que estamos diciendo hasta ahora. Nuevas formas de pensar nos van a traer nuevas formas de narrar por lógica, por lógica imperante. La cuestión es, los profesionales que van a dar este máster son gente que creemos que está en la periferia de su oficio completamente. O sea, el máster de la BASAT de por sí es un planteamiento también disruptivo, lleno de gente que sus planteamientos son disruptivos dentro del mercado. Por eso creemos de que para ello ha sido, no me gusta decir esa frase y además siempre digo la misma, sacar a la gente de la zona de confort tanto a los creadores que van a dar el máster como a los alumnos que se van a plantear cada una de las asignaturas un brief delante, una hoja en blanco. Esa disrupción va a tener que ser un discurso completamente obligado, porque la estructura del máster, olvidaos de que va a ser como el típico curso de guión que os van a decir cómo hacer una trama y un desenlace y cómo hacer... No, o sea, no vamos a hacer una linealidad en el hecho de que vamos a aprender cómo bajar una idea y luego vamos a aprender a rodar. Por eso uno de nuestros requerimientos, que más adelante lo vais a ver, es de que la gente que nos gustaría que estuviera en el máster ya estuviera muy familiarizada con el mundo audiovisual para poder coger y aprovechar desde cero sus conocimientos y darles la vuelta, por así decirlo. Conocimientos técnicos, perdón. ¿Cuáles son los objetivos del máster? La adaptación a los cambios constantes, darle al alumno la capacidad de analizar un mercado en constante cambio y saber cómo hacer crecer sus recursos visuales y ampliar el campo de visión creativa. Para esto la idea es envolvernos pues, como decíamos, de profesionales del medio para poder extraer de ellos al final lo que creemos que es lo más valioso, que son su forma de entender la creatividad y su forma de construir los proyectos, los conceptos y las ideas. Los nuevos procesos creativos, saber involucrar al equipo humano necesario para dar forma a nuestro proyecto, ampliar la capacidad de colaboración con otros profesionales que enriquezcan nuestras propuestas y procesos. El hecho de tener la habilidad de trabajar en equipo, de saber trabajar en equipo para sacar el máximo de cada una de las personas que conllevan el equipo por el bien del resultado final es muy importante. En este caso, posiblemente se construyan trabajos previos en el máster donde podáis trabajar en equipo, pero sobre todo el trabajar en equipo, el escuchar cómo trabajan o cómo han trabajado y cuáles son las experiencias de primera voz de los profesores, creemos que es súper importante para construir a un profesional o un futuro profesional. El storytelling es la base de construir una película, que al final es nuestra historia, y seguiremos siempre la línea, lo que estamos hablando hasta ahora, de crear una voz propia, tener las herramientas con las que emocionar, aportar valor de marca y saber crear experiencias que sobresalgan de los registros estandarizados. Cuando hablamos de valor de marca es cuando nos enfocamos mucho más a un cliente, pero el resto de conceptos lo mismo servirían para una pieza con un interés comercial porque hay un cliente detrás o para una pieza personal porque queréis comunicar o queréis explicar una historia que realmente os mueva. A fin de cuentas, el crearte una huella personal es una palabra muy técnica y como muy en boga, pero al final es un poco el valor de marca de cada uno, ¿no? Correcto. Valor y riesgo. Afrontar los proyectos como desafíos, con valentía y energía focalizada en el cambio, potenciar la capacidad del riesgo creando nuevos lenguajes, nuevos caminos que propongan soluciones menos esperadas. Básicamente es el famoso folio en blanco y el cómo enfrentarse a ese folio en blanco y a veces pues el cómo tal vez hay que darle la vuelta al folio, ¿no? O hay que girarlo para saber cómo atacarlo. Y de ahí, en esta parte, es muy importante la experiencia de los profesores y los profesionales con los que podréis colaborar en el proyecto. Y además la selección de cada uno de ellos ha ido muy al centro de la estructura y de la idea, creyendo de que estos perfiles que ellos tienen
es gente de que siempre ha corrido riesgos y han tenido el valor de hacerlos y por eso precisamente son lo que son. La relación con el cliente, innovación y riesgo que van de la mano. Para muchas veces una buena idea mal presentada ante un cliente puede detener por completo el proceso de producción y el proyecto puede no llevarse a cabo. Bueno, básicamente, aquí no vais a tener un cliente, pero vamos a estar nosotros dando con el proyecto final del máster. También van a estar los diferentes profesores, con lo cual en cada momento vais a tener un cliente que va a ser el profesor en cuestión que os ayudará un poco a dirigir y a cómo entender cómo presentar un proyecto, ¿no? Cómo presentar una idea para que al cliente o al interlocutor que haya al otro lado le llegue vuestra idea de la manera más pura y más original, tal y como la tenéis en la cabeza. Cómo trasladar vuestra idea y cómo defenderla para construir lo que habéis diseñado. Está la típica frase de si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Y eso empieza por la relación con el cliente y por la presentación de tu proyecto de una forma en la cual no parezcas un bicho raro que está apostando por cosas que él no quería, porque muchas veces puede parecer eso, sino que simplemente hablando su mismo lenguaje lo vas a centrar en una dirección en la cual él va a poder coger y tener una perspectiva muy diferente de lo que realmente es su marca o, sin pensar en el cliente, de vosotros mismos como marca, de vosotros mismos como creadores, hacer un trabajo de inversión a nivel personal y, bueno, pedidos, ¿no? Y luego los nuevos medios y nuevos lenguajes. Tener muy claro y aprender durante todo el proceso de que no es lo mismo un contenido, o sea, que debemos tener muy claro dónde se va a publicar ese contenido, dónde se va a consumir y quién lo va a consumir, porque deberemos adaptar ese contenido para esos medios. Hoy en día, antes teníamos la tele, teníamos el cine, no había muchas más opciones. Hoy en día, redes sociales, diferentes formatos, diferentes códigos, diferentes reproductores. Y esto es importante, ¿no? No es lo mismo un código para redes sociales, tener un contenido para redes sociales con un formato concreto que necesitas comunicar de una forma muy directa y muy rápida a un concepto mucho más documental donde nos podemos desarrollar más y los tiempos son otros. Es tener muy claro la importancia del medio y para ajustar el contenido. Un poco lo que os decíamos antes, el perfil del alumno. Creemos que para que el alumno y el profesor tengan un feedback común, porque también nos decimos de que para los profesionales que de vez en cuando damos clase, para nosotros es un reto y algo muy guay el hecho de que aprendemos mucho del alumno. Básicamente, para que este flow entre alumno y profesor exista, tenéis que llegar con unos conocimientos mínimos a nivel técnico, que sería temas de filmación, saber contar historias a través de la fotografía, por ejemplo, saber mínimamente tener la capacidad de utilización de herramientas de edición y sobre todo porque el máster no va a haber ninguna clase que ningún profesor vaya a explicar cómo editar con el Premiere o utilizar una Canon o una Fuji si es el caso en el que vais a poder utilizar alguna cámara vuestra. No hay nada técnico en el máster, eso nos gustaría hacer mucho hincapié. Entonces, bueno, básicamente tenéis que venir ya con un mínimo de tranquilidad en eso, en el cual no sintáis que no llegáis, ¿no? Claro, este requisito del perfil del alumno básicamente es para poder pasar al siguiente estadio, no centrarnos en la técnica y en la base, sino pasar al siguiente estadio, que es beber directamente de los procesos creativos de los profesores. Digamos que va a ser un máster mucho más teórico y práctico en cuanto a ejecutar las ideas, pero no en cuanto a la ejecución del software. Igualmente, si tenéis alguna duda al respecto, luego con las preguntas lo revisamos. Y luego, pues en el caso de que algún alumno nos diga, oye, pues yo no tengo experiencia en
en rodar y en editar, pero tengo hecho una peli o tengo publicado libros o tengo obra fotográfica o tengo obra que va en la dirección de algún soporte audiovisual en el que creamos que esa persona puede dar el perfil como para aprovechar, porque ya os decimos, esto es solo porque vosotros aprovechéis el máster, no es un cortafuegos de talento, al revés, aquí estamos a aprender todos, alumnos, profesores. La cuestión es de que esto es una carrera a la que tienes que llegar con el carnet de conducir, básicamente, para olvidarte del coche y centrarte en correr, básicamente. Y eso es un poco el resumen de lo que os decíamos. En el sector de la titulación, bueno, creo que ha quedado bastante claro un poco lo que decíamos. Igualmente se analizan y se estudian de forma personal y detallada cada inscripción. Y luego el programa del máster, hacemos así un poco rápido para que veáis los bloques, que está dividido en 4 bloques, y luego iremos un poquito al detalle de alguna de las asignaturas, un poco para que entendáis. Como os decíamos desde inicio, el máster no lo queríamos centrar en lo que sería el proceso de un proyecto de forma lineal. Bajo la idea, pienso en cómo hacerlo, busco actores o escenas o la historia o acabo tal o no sé qué. No, vamos a coger, vamos a meter cada una de las partes súper importantes dentro de un proceso, ya sea la parte de audio, la parte de sonido, la parte de escenario, la parte de presentación, como antes decíamos, y la parte introspectiva, la parte de guión, la parte personal en la que nace la idea, la vamos a meter en una coctelera y va a salir estos bloques que creemos que cumplen con el equilibrio necesario para que desde el módulo 1, que se llama visión, análisis y transformación, podamos empezar a ver las cosas de otra forma, analizar las cosas de otra forma y a transformar las ideas. Al final de cada módulo hay una masterclass en la cual va a estar más o menos relacionada con el módulo que se ha dado, con el módulo que se dará, pero siempre en esas intermediaciones de temáticas que vais a ir recibiendo durante todo el máster. El módulo 2, que lo hemos llamado materialización de las ideas, indagaremos un poco más en todo el universo un poco global de las ideas, ¿no? Las atmósferas visuales y la iluminación, cómo son muy importantes y son un ingrediente más, ¿no? Igual que el audiovisual, ¿no? El audio, el vídeo, la iluminación es muy importante, es un personaje más en la película. El proceso de transformación del espacio, como los entornos y el cómo trabajamos el entorno, es un ingrediente más, es un protagonista más en la película. Mixed media y narraciones primitivas, cómo se ha narrado primitivamente, cómo huyendo un poco de las técnicas avanzadas y como muy actuales, huyendo a lo primigenio, se puede llegar a comunicar. Cómo se puede llegar a hacer una película sin cámara. Es más o menos un poco el resumen, ¿no? El módulo 3. Y luego el módulo 3 es un poco un mismo compendio de profesionales en el cual nos gusta la selección, porque creemos de que es gente la que ataca su sector, por así decirlo, tanto el sonido, la edición como la dirección, aplicando fórmulas cuando se quitan ellos del terreno comercial. Incluso muchos de ellos también dentro del terreno comercial suelen ser profesionales en los que cuando quieres hacer algo diferente acudes a ellos, y un poco la recopilación de de profesores va en esa línea, ¿no? Las nuevas perspectivas de profesionales que están muy metidos en el meollo, ¿no? Y el módulo 4, que será un proyecto final, que se entregará un brief, que se irá trabajando durante el proceso, y con la idea de que todas esas pequeñas semillas que vayáis recogiendo de los diferentes profesores y de sus procesos de trabajo y todo lo que os explique y lo que os puedan contar, os sirva para modificaros como creadores y como profesionales
y os ayude a crear ese proyecto final. Y bueno, aquí os hacemos un pequeño resumen de las asignaturas y veis el perfil de la selección de profesionales y al mismo tiempo de las intenciones. Como una, que no lo hemos comentado antes, como una pequeña introducción para que veáis también, hay algunos profesores que ya están totalmente cerrados, algunos no, pero el perfil sí que está claro. En el fondo nosotros hemos organizado y hemos estructurado y diseñado un máster que nos encantaría, bueno, que queremos estar de oyentes en muchas asignaturas, porque al final todos los profesionales con los que estamos contando son gente a la que admiramos y que creemos que tienen una visión muy personal. Con lo cual creemos que es una oportunidad muy interesante porque estamos barajando a personajes y profesionales con los que es difícil colaborar o estar cerca y creemos que nutrirse de su experiencia es súper importante. Y sobre todo algo que ha dicho David es, desde el inicio, cuando empezamos a diseñar el máster, es no va a estar nadie que no admiremos y tiene que ser algo que nosotros mismos fuésemos a hacer. O sea, nosotros haremos este máster también, no este círculo de amigos. Estaremos de oyentes. Bueno, básicamente Gonzalo Golpe es uno de los editores independientes de España, es uno de los teóricos de la imagen más importantes del país. Ayuda él como creador, como artista, como fotógrafo, como pensador de la imagen, ayuda a muchísimos profesionales de este país, de fuera, a dar forma a sus proyectos. Es un lujazo tenerlo en el sentido de que no solo él a nivel personal es una persona como un intelectual y una persona cercana, bestial, es un pozo de información brutal. Y con él vamos a indagar básicamente en cómo contar una historia, cómo vamos a montar la narrativa de una historia con las imágenes que obtengamos. Claro, fijaos que entiendo que habrá gente que le pueda sorprender, ¿no? Estamos hablando de nuevas narrativas audiovisuales, estamos hablando de fotógrafos, pero pensar que un fotógrafo que monta un fotolibro tiene algo muy en común con un director de cine o un director de audiovisual que quiera generar una película, porque al final los procesos creativos antes de la creación final del proyecto son los mismos. Conceptualización de la idea, búsqueda de referencias, construcción del universo, es lo mismo. Entonces, creemos que es súper interesante nutrirnos de esos procesos creativos de gente que no son exactamente del mundo audiovisual, como decíamos antes. Lo mismo pasa con otro de los profesores que veréis más adelante, que veréis ahora en la tercera asignatura. En esta segunda asignatura es importante el trabajo que hace Omotesando. Omotesando son una dupla de directores también, que ellos, sobre todo lo que nos interesa mucho es de que os enseñen la preproducción, cómo hacen evolucionar a través de las ideas el universo visual y el universo conceptual que luego plasman en las pelis. Tienen una web que la podéis visitar aquí abajo, en la cual ellos basan casi el 80% de su contenido web en cuáles son sus referencias a la hora de estructurar una película. No hay ningunos directores que conozcamos que hagan esto. Es muy interesante todo su proceso previo de construcción de la idea y su bagaje cultural del mundo del arte, del que beben y que queda muy claro en sus piezas. Y son un referente también, o son un ejemplo de lo que decíamos, ¿no? de creadores con sello e identidad propia. Lo mismo que os decíamos con Gonzalo al principio, Salvi Danés es uno de los fotógrafos más relevantes también del panorama nacional e internacional. Es una persona con un mundo propio muy basado en lo simbólico y es una persona que siempre tiene muy en cuenta los espacios fílmicos para contar sus historias. Cuando digo espacio fílmico, muchas veces lo hablamos nosotros, nos referimos al espacio que genera dentro de sus obras, que son fotográficas, al espacio que genera
casi entendiendo cada una de las páginas como un fotograma a fotograma, ¿no? Y esto es lo que nos gusta de Salvi, que puede aportar mucho a esa relación con lo fílmico, con la idea y con el acabado final para estructurar un proyecto, ¿no? Es un artista que bebe mucho de la literatura negra, apasionado también del cine negro. Al final su obra fotográfica está muy en esa línea, y aún siendo un fotógrafo que edita fotolibros, tiene una forma de construir la narrativa muy lineal, muy audiovisual y muy transportable al mundo del cine. Tenemos una masterclass para acabar el primer bloque con Julio Walovich, que es un poco inclasificable. Él es un director creativo en el cual ha trabajado muchísimos años en publicidad y continúa con ello. Lo que pasa es que ha hecho como un poco unos escarceos con el cine, sobre todo. Hizo la primera película digital española, allá por el 98, me parece, más o menos. Luego 99. En el 2003 ganó un Goya con Smoking Room, rodó La Silla. Él es escritor de teatro y es una persona que se mantiene siempre los extrarradios de todo, de la publicidad, del cine, del teatro, de todo lo que hace, lo hace con una impronta personal en la cual, pues, por suerte, no solo compartimos temas profesionales, sino compartimos temas de amistad, y creemos que era una persona indispensable que estuviera aquí para dar su visión de digamos que sería la forma disruptiva de atacar un proyecto, ¿no? Digamos que es un enfant terrible a nivel creativo, y eso hace que su forma de ordenar las ideas y de transformarlo en proyectos sea totalmente disruptivo. O sea, su forma de pensar está totalmente alejada y opuesta a las normas instauradas por los poderes, como hablábamos antes. Aquí en el módulo 2 tenemos a Artur Tort. Es una especie de Da Vinci contemporáneo, en el sentido de que él es director de fotografía, iluminador, que no ha ido a escuelas, pero es uno de los pequeños genios de este país. Es una persona autodidacta completamente. También es editor, entiende muy bien todo lo que son las atmósferas, todo lo que sería la narrativa audiovisual, y él es uno del equipo que trabaja fielmente junto con Albert Serra y algunos otros directores. Como veis, todos los ejemplos que estáis viendo en pantalla, es un tío que no deja indiferente a la hora de plantear proyectos. Luego, aparte, él es también músico, tiene un es músico, es de... teclista, es músico profesional, con lo cual su sensibilidad va más allá, no solo de lo visual, sino que, bueno, por eso es un pequeño Da Vinci. El proceso de transformación del espacio, lo que hablábamos antes, lo importante que son cómo tratamos el espacio como un elemento más de la narrativa, y aquí queremos colaborar con escenógrafos y que nos ayuden un poco a comunicar cómo trabajan, cómo se enfrentan a su folio en blanco, que es un espacio en blanco, ¿no? Con todo lo que eso supone. Aquí con el concepto de que hablábamos antes de espacio fílmico, aquí es donde queda como un poco hecho físico, ¿no? El espacio fílmico, básicamente, tanto en teatro como en cine, están donde se cometen el cine, la película, la historia, ¿no? Y con esto con esta asignatura, lo que vamos a aprender es a cómo hacer que ese espacio se convierta en un personaje más dentro de la obra, ¿no? Mix media y narraciones primitivas, lo que comentábamos antes, como con técnicas de collage, como con pequeños recursos, con una secuencia de fotografías, podemos acabar explicando una historia sin tener que entrar en la técnica mucho más avanzada, ¿no? Y como lo importante en el fondo acaba siendo la idea y no la técnica ni el medio que utilizamos para explicarla. Libertad total, poder rodar con móviles, fotocopias, etcétera. Es una asignatura súper experimental, ¿no? Que queremos hacer que
que haya algo en el que también se nutra el alumno en ello, ¿no? Y aquí tenemos planteado una masterclass, hay 2 opciones ahora mismo de candidatos para darla, pero los 2 son fotógrafos muy reconocidos de renombre, que nos ayudarían un poco a explicar, que son fotógrafos que su obra está basada en una historia, o sea, una ficción. No realmente crean un mundo y crean una ficción y construyen esa ficción a través de sus fotos, y eso nos parece muy interesante porque no deja de ser un director, pero con un medio diferente. No nos pone una película que dé un play, sino que construyen un libro. Pero, como decíamos antes, la base de construcción de idea es común. Es un poco el arte del engaño, ¿no? Que muchos realizadores han trabajado, fotógrafos. Aquí en la asignatura 9 tenemos a Teo y Carlos, que son los 2 componentes, 2 realizadores que componen Divane. Ellos, con una experiencia contrastadísima, son de lo más top de este país a nivel publicidad. Sobre todo han trabajado mucho la publicidad a nivel CGI, a nivel de efectos, a nivel de escenas muy trabajadas en el 3D. Lo que nos interesa de ellos hace unos años empezaron con una productora que se llama Divane Films y están produciendo cine. Están ayudando a producir cine a gente que quiere introducirse en el mundo del cine. Están produciendo cortometrajes y bueno, es muy difícil clasificarles en el sentido de que son una de esas 2 cabezas pensantes del país que no solo piensan, sino que a la hora de ejecutar las ideas son excelentes. Son muy experimentales, o sea, tienen el sello Divane, que sería el más comercial, y luego en esta parte más personal que tienen, son muy experimentales. O sea, realmente si hay que ponerles una etiqueta sería disrupción en mayúscula. La asignatura 10, que sería búsqueda de identidad, lo que hablábamos antes, el cómo... Aquí estamos nosotros. La importancia, o lo que creemos de la importancia de buscar esa identidad propia. ¿Qué puede ser esa identidad propia? Puede estar basada en una estética, en una dirección de arte, pero que tiene que haber un concepto, el cómo construir, ¿no? esa idea. Y la asignatura 10 y la asignatura 11 son un puente, básicamente. La asignatura 10 sí que sería como más a nivel narrativo, sería cómo empezar a visualizar el mundo de las ideas, de la bajada de ideas para estructurar una historia, pero luego la asignatura 11 sería cómo esa historia, hoy en día hay que tener en cuenta de que hay una cantidad de formatos, como os decíamos al principio, ya sea en redes sociales, ya sea la transmisión a través de exposiciones, ya sea a través de plataformas, ya sea a través del cine, ya sea a través de 1000 periféricos que tenemos hoy en día y en los cuales cada uno de ellos nos da códigos y nos pone a veces palos en las ruedas o todo lo contrario. Lo que podría ser un palo en la rueda para el proyecto puede ser algo que si lo aprendemos a potenciar es un recurso más que hace que el trabajo sea más rico. Luego la asignatura 12, que sería tiempo y narración, el profesor sería un montador en este caso que explique la importancia del tiempo. Del montaje en el cine. Y cómo el montaje y el tiempo en el fondo son un actor más dentro de nuestra película y cómo con los mismos elementos, con un tempo y un montaje diferente podemos estar explicando historias totalmente diferentes y como esto es muy importante tenerlo controlado y saber utilizarlo. En la asignatura 13 es como puede ser la asignatura más abstracta de todas, porque nuestra relación con el sonido muchas veces nos puede decir, ok, ¿qué relación tenemos nosotros con el sonido? Yo no soy músico, pero más allá de la relación con el sonido es el cómo estar aquí ahora, saber que el sonido nos rodea siempre y saber cuánto de todo aquello puede formar parte de nuestra historia y vamos a hacer una asignatura en la cual es básicamente un ejercicio de cómo poder coger, registrar
esos sonidos que nos pueden envolver y utilizarlo luego como un código, ya sea a nivel simbólico o a nivel narrativo, dentro de la asignatura 14, que es la asignatura que es el proyecto final de máster, donde volveremos a estar David y yo, y donde ya habréis tenido una visión global de cada uno de los procesos, de una forma que os habrá podido parecer muy desordenada, pero que llegados al módulo 4 veáis lo nutritivo que ha podido llegar a ser ese feedback que habéis tenido de los profesionales, ¿no? Y el proyecto final, en el fondo, constará de que cada uno de los alumnos cree una pieza personal. Está por concretar, pero lógicamente tendrá que ser algo que cada uno sea algo que le interese a cada uno. No vamos a dar un tema para que todo el mundo haga lo mismo, es sino un brief abierto. Lo que queremos es que os construyáis como creadores, y la mejor manera de hacerlo es haciendo un proyecto totalmente personal. Y que cada uno, que es lo que aprenderemos en el proceso, sepa potenciar sus fortalezas e intentar esquivar un poco las debilidades. Con eso quiero decir, si quien tenga muchas nociones de cámaras y de vídeo, pues su pieza debería ir por ahí, pero si, como decíamos, tenemos a alguien que no tiene tanta experiencia en el vídeo, pero viene de un mundo visual, fotográfico, y hace una pieza, como hablábamos, a base de collage, y tenemos una peli que podemos darle un play, pero no es una peli convencional audiovisual, lo que buscamos es que creéis algo propio, ¿no? Y construyáis vuestro lenguaje. Y este es un resumen, muy resumen, o sea, de todo el máster, donde nos gustaría veros, sobre todo con esas ganas de cambio, ¿no? De atrevimiento. O sea, básicamente es un poco lo que nos decimos a nosotros mismos cada vez que tenemos un brief encima de la mesa. Y ya está, no sé si tenéis alguna preguntas. Genial, pues muchas gracias, Chema y David. Ahora sí, quien tenga cualquier pregunta, lo podéis hacer por aquí, por el chat, si queréis, por donde nos estábamos saludando. La podéis escribir por aquí y así os irán respondiendo. Vale, os animamos a poderlo hacer, es de las pocas ocasiones que tenéis para hablar con ellos directamente. Esto es muy de youtuber, ¿eh? Nos encanta esto. Mira, Andrea Fábregas se estrena, dice, ¿qué necesitamos para presentar en el portfolio? ¿Qué es lo que vosotros necesitáis ver? Lo que hablábamos, como veis, no estamos, o sea, estamos muy abiertos a diferentes perfiles profesionales. Lógicamente necesitamos que tengáis un mínimo de conocimiento en el storytelling, a la hora de contar historias, de construir. Si es alguien que viene, no sé, ver vuestra capacidad comunicativa y narrativa. Sí, o sea, un poco el resumen del inicio es que podáis pilotar solos. No necesitamos perfiles que la parte técnica la tengan olvidada ya, en el sentido de que es algo que de por sí ya controlan. La cuestión es cómo vamos a evaluar si un alumno puede entrar o no. Básicamente, con su portfolio nos va a decir el tipo de perfil que es. O sea, no... Y si algún posible futuro alumno es un profesional en activo, realmente su portfolio es muy amplio, yo lo que os recomendaría es que incluyáis, lógicamente, algunas cosas profesionales y tal, pero incluyáis lo que más os represente. Lo que más os represente, sobre todo. Ahí esa es la clave, porque podemos recibir portfolios en los que nos mandáis el link de la empresa donde trabajáis y resulta de que ahí hay proyectos vuestros, pero realmente lo que nos gustaría es ver proyectos vuestros, de verdad, de los que igual tenéis en el móvil y no lo habéis enseñado a nadie, o de los que tenéis en Vimeo y os da vergüenza publicarlo, o eso es lo que nos gustaría ver. Hay una herramienta que es útil también si alguien, por ejemplo, no se dedica al mundo audiovisual profesionalmente, pero tiene una cámara y le encanta el mundo del cine y ha hecho algunos cortos y demás, lógicamente que presente eso
Y si al no tener ese currículum profesional, que al final lo más fácil es, mira, es que llevo trabajando aquí, y estos son mis trabajos, podéis hacer una pequeña carta de presentación donde expliquéis realmente quiénes sois, qué es lo que habéis hecho, cuáles son vuestras inquietudes y en qué punto estáis. Por eso también nos ayuda un poco a hacer una radiografía rápida de en qué punto estáis. Eso, junto a algunos trabajos que hayáis hecho, algunos proyectos, algunos experimentos. No queremos llamarle trabajos porque parece que vamos, ¿no? Estamos encasillándolo solo a los que vengan del mundo profesional. Pero cualquier pieza con la que hayáis trabajado, experimentos, proyectos Ojo, que personales. igual alguno de vosotros tiene un fotolibro publicado y tiene conocimientos medianitos, mediocres de la edición y tal, pero muchas ganas. Ojo, porque con un perfil así y con una buena obra fotográfica, creo que también valdría la pena escuchar, ¿no? Genial. Yo Mira, trabajo Andrea mucho, dice, yo trabajo mucho en fotografía documental, pero quiero pasarme a vídeo. ¿Podría ser un buen perfil? podría ser un buen perfil. Sí que lo que decíamos de que claro, no vamos a tener clases, asignaturas prácticas donde hablemos cómo montar un vídeo, pero es que personalmente hoy en día recursos así se disponen en Internet de forma muy rápida. Entonces no tendría sentido ocupar horas del máster enseñando esto cuando veis que el perfil de profesionales que tenemos. Entonces, si es consciente de eso y que aparte del tiempo dedicado al máster debería dedicarle un tiempo, si no tiene esa base técnica, a conseguir esa base técnica para construir linealmente su película, lógicamente sería un perfil, trabajo en Premiere, pues serías un perfil perfecto. Pero ya ves que Andrea, sí, Andrea, perdona, ya ves, Andrea, que el abanico de profesionales y de profesores que tenemos te interpela directamente, porque no estamos hablando solo con realizadores audiovisuales, sino con gente que viene de tu mundo. Y nos parece súper interesante, gente que migre de un lado a otro, porque es mucho más fácil que no estéis o que no estés, o gente que viene de la foto, que no esté infectada, por decirlo de alguna manera, contaminada por estas tendencias y estas modas. O sea que sí, Genial. totalmente bienvenida. Infectado ahora no se puede Infectado decir. no estamos, sí. Infectado no. Infectados, ¿no? A ti. Genial. Y en tema de herramientas, que es una pregunta bastante concurrente también, ¿hay programas como, por ejemplo, Premiere, que vosotros digáis es un must? Es que nosotros vamos a evaluar digamos, lo bueno que sean con un software. O sea, es que hay gente que monta con After Effects, que a priori no es un programa de edición, y con un After Effects podrías llegar a poder contar una historia, básicamente. O sea, no vamos el cortafuegos no va a ser qué software, sino que damos por hecho que el software ya viene aprendido. Pensad que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo y puedes montar vídeos con un teléfono. Entonces, al final, lo importante aquí va a ser la idea y el cómo utilizar el medio. Entonces, habrá gente que tenga mucha más capacidad técnica en cuanto a los recursos y al conocimiento y lo explote mucho más, y habrá quien no lo tenga, pero eso no quiere decir que el resultado final sea mejor o peor, porque aquí estamos trabajando un poco con la idea, no con el medio. Lógicamente todo el mundo va a necesitar un dispositivo, un ordenador normal y algún tipo de software, pero no vamos a ir con uno o con otro. Quien tenga más experiencia y quiera trabajar con un Premiere, que le puede dar más opciones, adelante, y quien quiera ir con un software mucho más simple, como podría ser un iMovie o algo así, donde básicamente solo va a ir poniendo un clip detrás de otro e intentar montar su narrativa, también bien. No va a ser un escollo. Genial. Mira, Rosa pregunta, dice, hola a todos desde Ecuador. Mi pregunta es, ¿cuánto profundizamos en sonido? ¿Cuánto? Bueno, claro, pensar que profundizar, o sea, simplemente es dar, igual que con lo del espacio, ¿no? O los diseñadores de entornos. Sí, que más que las asignaturas, lo que pretenden es generar espacios donde el alumno abra un poco los ojos, espacios de inmersión, podríamos decir. Lo mismo va a pasar, pues, ¿cuánto vamos a profundizar en el sonido? Porque es que yo no sé, al final no se trata de saber grabar o no saber... Lo mismo, en un móvil tenemos una grabadora y podemos grabarnos hablando todos los días, hacer nuestro diario aquí, grabar al canario que tenemos en casa, al periquito.
Bueno, La cuestión es abrir espacios de pensamiento, por así decirlo. Las asignaturas no van a ser ultra prácticas, muy la de edición va a ser de editar, sí, pero va a ser en pensar en el montaje. La del sonido vamos a pensar en el sonido, cómo conjugar el sonido en una peli. La importancia del sonido narrativamente, ¿no? Claro. Como un silencio en un momento concreto puede ayudar a potenciar lo que estamos comunicando, etc. Ricardo, ahí te has Sí, explica un poco su caso. Vale. Entonces, Ricardo explica un poco su caso y cómo se podría reinventar lo que hace, ¿no? que es YouTube, de momento, cómo este máster le permitiría reinventarse. Es buena pregunta, Ricardo, porque al final, ¿cómo podrías reinventarte? Hostia, es que la fórmula que te funcione a ti no es la misma que nos va a funcionar. Este señor y yo trabajamos juntos desde hace muchos años, pero yo no soy el hemisferio izquierdo de su cabeza y el derecho. Intentamos serlo, pero al final cada uno digamos, como que nos motiva, nos hace encender la bombilla típica de las ideas, cosas muy diferentes. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula, Ricardo, que te va a hacer cambiar? Pues todo lo que tú profundices en cada una de las asignaturas y sepas absorber y sobre todo sepas entender el hecho de que solo con la introspección a nivel creativo dentro de tu figura como artista creativo audiovisual vas a poder llegar a madurar durante el espacio que el máster ocupa, porque esto es simplemente la primera llave que da la primera vuelta a la puerta. Después el máster deberá seguir. Aquí simplemente te vamos a decir dónde está la llave, tal vez la tuya. A otros alumnos le vamos a poder dar 3 vueltas, a otros igual la puerta no se le va a abrir nunca. Pero sí que es cierto que hemos querido hacer un compendio de profesionales que no os van a dejar indiferentes y que van a saber comprender la naturaleza de los medios en los que tenéis experiencia, como para saber llevaros de la mano durante el proyecto y sacar lo mejor de vosotros para que luego deis lo mejor de vosotros en esa fórmula que queráis reconfigurar para el cambio, ¿no? Es un poco el... Hay una cosa clara al final. Yo al menos hablo por mí y por mi experiencia. Yo, como más he aprendido, ha sido trabajando cerca de gente. Y en este máster lo que vais a poder tener la oportunidad es, por pequeños espacios de tiempo en cada asignatura, es trabajar de la mano o acompañados por diferentes profesionales que tienen su forma de trabajar y su forma de entender la creatividad. Entonces, creo que es como condensar en un mínimo tiempo, la experiencia de estar trabajando en varios proyectos con diferente gente. Entonces, lo más importante y lo que más te va a ayudar a reinventarte es absorber al máximo las experiencias y la forma de trabajar de cada profesor. Genial. Mira, Andrea pregunta qué vamos a tratar en el proyecto final. El proyecto final, pensar de que el proyecto final va a ser completamente abierto en el sentido de que vamos a trazar un brief cuando tengamos todo el contenido de cada uno de los profesores, de cada una de las asignaturas y ese gracias Ricardo, gracias a ti. Y ese proyecto final lo que va a ser es un poco el volcar todo no lo que habéis aprendido, sino el volcar lo que os ha ido, las bombillas que se os han ido encendiendo durante todas las asignaturas y creáis que con ellas podéis crear la pieza final. Por eso nosotros no vamos a daros un brief muy cerrado. Va a ser un brief que va a salir muy de vosotros y de vuestro crecimiento orgánico, ¿no? Por así decirlo. La idea es daros un mínimo brief inicial al principio del máster para que lo tengáis residual en la cabeza, aunque no entréis ahí, porque lo que vais a tener que trabajar es cada uno en una pieza personal, algo que le represente, algo que le interese hablar, ya sea
algo histórico, algo personal, Sí. lo que sea. Es la forma de que os hagáis propio el proyecto. En- Entonces os daremos un mínimo brief, que básicamente es esto, es construir una película personal, cada uno la suya, de lo que quiera hablar, y de esta manera, a medida que vayáis avanzando en el máster, sepáis qué cosas, ¿no? Si Julio Bolovich al final es un narrador excelente. Pues cuando os hable de cosas de narración, hostia, pues alguna cosa de cómo él lo plantea, esto me parece medio interesante, Claro. y entonces mi historia la voy a mantener, la voy a construir por ahí. Esta es un poco la idea. Y un poco lo que tratamos es que cada uno de los profesores cómo van a modificar vuestro mundo interior, porque entendemos que si estáis aquí es porque queréis echarle un poco de fuego a ese mundo interior. Es lo que nos gustaría, es el perfil de personas que nos gustaría tener. Y luego algo de lo que, en relación a lo que decía David, nuestro último proyecto personal, que lo rodamos hace un año, no había un brief abierto, pero sí que es cierto de que leímos un día una poesía que trajo David y fue como, wow, hostia, aquí hay con 5 líneas, aquí da para hacer una historia que puede... Y en nuestra asignatura os explicaremos un poco en esa línea cómo es el desarrollo de una idea con algo tan abstracto de inicio como una poesía, ¿no? Por eso en nuestra asignatura vamos a trazar un poco esa línea de horizonte, esos puntos de fuga, para que el alumno, cuando llegue al proyecto final, que nos recogerá otra vez a nosotros, tengamos las estructuras ya forjadas durante estos meses para que ellos mismos casi sean los que digan, David, Chema, es que yo mi pieza la tengo súper clara. O todo lo contrario, tengo este grupo de ideas y no la tengo clara. Entonces hacemos un poco la relación profesor-alumno o casi hablar de tú a tú, de creativo a creativo, de creador a creador, el hecho de cómo orientarlo, ¿no? Es un Luego, poco el... hemos repetido constantemente lo del lenguaje propio y la identidad propia, y no podríamos construir o no podríais construir o trabajar en construir un lenguaje propio si os estuviéramos marcando nosotros de qué queréis que hablemos o de qué queremos que habléis vosotros en vuestro proyecto. Entonces, la mejor manera de que empecéis a construir un lenguaje o una identidad propia es que habléis de algo que realmente os toque a vosotros y que os interese. Y, lógicamente, estamos hablando de nuevas narrativas visuales. Nos vamos a cerrar en una tipología de piezas. Si alguien, no sé, me estoy inventando, pero si alguien decidiera que su proyecto personal consta de 5 capítulos, que son 5 cápsulas, que son formatos verticales, mucho más mundo redes sociales, porque su forma es como quiere explicarlo. Y, lógicamente, sabemos que si va a ese formato va a necesitar unos tiempos concretos y una forma de comunicar mucho más concreta en ese medio, totalmente libertad. O sea, lo que queremos abrir un máster de pura experimentación. Genial. Pues, muchas gracias, Chema, David. A vosotros. Si no hay ninguna pregunta más, lo dejaríamos aquí. Comentaros a todos y a todas que si tenéis cualquier duda que no os ha resuelto hoy o cualquier cosa, nos podéis mandar un mail a info@labasat.com, lo escribo por aquí, ¿vale? Y así nuestras asesoras os contactarán y podréis resolver la duda que sea, ¿vale? Y nada, deciros eso, muchas gracias a todos por asistir y a Chema y a David, y cualquier cosa nos podéis contactar sin problema. A vosotros por vuestro tiempo y... nada. Mira, Ricardo, exacto, esto si tú nos contactas por mail o si no, nosotros ya hemos pasado nota para que una asesora pueda contactarte, entonces las asesoras son las personas que explican todo este tema más de gestión, por así decirlo, precios, opciones de financiación, horarios, fechas de clases, metodología, un poco todo esto, ¿vale? Que son ellas las que lo saben, las que lo tienen, ¿vale? Gracias a ti, Ricardo. Muy bien. Perfecto, genial. Pues muchas gracias a todos y nos vemos, esperemos, en el máster. Esperemos. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Chao. Adiós.